Bueno, vamos a continuar este simposio en la tercera conferencia, que es Prevención en Adolescentes y Mujeres Jóvenes. La conferencista es la doctora Ana Paulina Celi de la Torre. Ella es médica infectóloga e internista, tiene maestría en control de infecciones y VIH-Sida y es jefe del Departamento de Enfermedades Infecciosas del Hospital de las Fuerzas Armadas, Hospital del Valle, Nova Clínica Santa Cecilia en Quito. La doctora Celi hará esta conferencia desde Quito a través de Zoom. Los dejo con la doctora Celi. ¿Estamos bien? Buenos días con todos, ¿estamos bien? Listo, buenos días. Muchas gracias por la invitación a la Asociación Colombiana de Infectología y en especial a mi muy querido amigo Ernesto Martínez. Va a ser un poco difícil, le voy a tratar de hacer esta presentación un poco más rápido por temas de retraso en el tiempo y también porque, claro, algunas diapositivas les serán familiares ya de las presentaciones anteriores. En el caso mío, tengo que hablar de prevención del VIH en adolescentes y mujeres jóvenes y para eso, pues el contenido de mi presentación incluye una situación mundial de los adolescentes en general, una actualización de prevención combinada tratando de hacerlo lo más corto porque un poco se ha hablado ya, y PrEP y mujeres jóvenes, que es lo que me ha tocado pues realmente abordar como situación mundial de adolescentes. Nosotros podemos decir que contextualizando la epidemia del VIH en Américas a finales del 2020 podemos decir que hay 3.7 millones de personas que viven con VIH, lo cual significa que para el 2020 respecto al 2010 ha habido un descenso de 6%, que es insuficiente respecto a lo que se ha planteado como meta, y también la reducción de muertes anuales de 30%, pues realmente no se dio, y lo que se consiguió solamente es una reducción entre el 2010 y el 2020 del 10%, que es la tercera parte de la meta que se había planificado. Esto lo podemos ver aquí gráficamente. Se había planificado tener 10.400 muertes en 2020 por VIH y realmente se tuvo 37.000. Entonces, las brechas que existen con las metas planteadas por ONUCIDA son bastante grandes. Esto se vuelve más dramático en el caso de los niños que viven con VIH, que no tienen un acceso al tratamiento antirretroviral igual que los adultos, y en forma global nosotros podemos ver aquí que entre el 2010 y el 2020 el crecimiento en tratamiento antirretroviral en niños no ha sido para nada suficiente y está bastante distante de las metas planteadas. Sin embargo, vemos un crecimiento global en adultos del tratamiento antirretroviral, pero con las inequidades que existen en los distintos países, pues tenemos realmente un 65% de cobertura de tratamiento antirretroviral al 2020, como ya lo han señalado los estudios del Taller Latinoamericano de VIH. En cuanto a la distribución de nuevas infecciones por VIH por región, en lo que es niños y adultos, esta proyección presentada en Ámsterdam nos demostró que el 2050 el escenario de tendencia es que haya un incremento en todas las regiones de las infecciones en adolescentes, y lo cual sigue siendo una constante en Latinoamérica y el Caribe. Desgraciadamente no vamos a ver una mejoría como se ven en algunas otras regiones como Europa y Estados Unidos. Aquí nosotros vemos también el tema de las nuevas infecciones que se pensó que podían haberse reducido en un 75% al 2020, y aquí nosotros podemos ver la importante brecha que se creó y que no se consiguió la meta, por lo cual tenemos que buscar recursos innovadores para lograrlo, y la prevención adecuada en adolescentes y mujeres jóvenes es una de las más importantes metas para conseguir este objetivo. Desgraciadamente, cuando nosotros vemos esta proyección de UNICEF,
y sobre todo ya la realidad que presentó UNICEF en el 2017, por ejemplo, respecto al tratamiento antirretroviral en las personas que van entre 15 y 19 años, lo que se demostró es que solamente el 37% de este grupo recibía tratamiento antirretroviral. Esto comparado con adultos muestra una gran diferencia y nos preocupa muchísimo. Tenemos que poner énfasis en la región, en el tratamiento en pediatría y adolescentes. En cuanto a la distribución de nuevas infecciones por VIH, deben haber visto ya esta diapositiva. En adultos de 15 a 49 años de edad, nosotros tenemos diferencias importantes entre América Latina y el Caribe al 2020. Aquí podemos ver, por ejemplo, que en Latinoamérica el 50% de hombres que tienen sexo con hombres son los que tienen realmente, o sea, el 50% de nuevas infecciones son hombres que tienen sexo con hombres. En cambio, en el Caribe, esto es la cuarta parte de nuevas infecciones son HCH, el resto son parejas heterosexuales. Otro grupo importante son los clientes de las parejas y parejas sexuales de las poblaciones clave en América Latina y en el Caribe. No existe todavía un crecimiento tan importante de drogadictos por vía intravenosa en América Latina y en el Caribe, pues esto no es importante en cuanto a epidemiología de nuevas infecciones. Lo que nosotros podemos ver es que si hablamos de la proporción de menores de 25 años, por ejemplo, aquí vemos nosotros una publicación del Taller Latinoamericano de VIH con 96.553 pacientes, el 10% fueron menores de 25 años, pero países como Ecuador, por ejemplo, y Venezuela se salieron de esta estadística y pues esto hizo que el 22% sean jóvenes entre 15 y 29 años en el grupo del Taller Latinoamericano. Esto pues unido a la proyección de UNICEF que demostró un crecimiento del 200% entre el 2018 y el 2020, lo que nos muestra la realidad respecto a las proyecciones ha estado bastante lejos y por eso es que ahora se han buscado nuevas estrategias de las cuales ya les voy a hablar. En adultos en América Latina, desagregado por sexo, lo que se ve es un crecimiento sostenido que ya lo habíamos anotado en los grupos del Taller Latinoamericano en hombres jóvenes, o sea, esta se ha vuelto una epidemia de hombres jóvenes. En cuanto a la mortalidad, no se ha conseguido el descenso ni desagregado por sexo que se consiguió en otras regiones. Ha habido una estabilidad en la mortalidad y en algunos países como México dramáticamente se ha incrementado la mortalidad y sobre todo después de la epidemia pues, de la COVID-19 esto se va a ver mucho más notoriamente. Aquí tenemos las nuevas infecciones por VIH en el Caribe que sí han disminuido globalmente en los dos sexos. Cuando nosotros hacemos una evaluación, revisar nuestra evaluación que fue presentada también en Ámsterdam, lo que nosotros podemos ver es que existen países que sí tienen sus metas cumplidas, ahí ven ustedes en amarillo, algunos países como Chile, como Ecuador, que cumplen las metas de UNICEF. En cambio existen países muy distantes como los que ustedes ven ahí en rojo, como Guatemala, Honduras y Venezuela, donde las metas sobre todo del diagnóstico están bastante lejos de lo que se esperó. Aquí tenemos nosotros, por ejemplo, solamente visualmente podemos notar que comparando las cascadas a nivel mundial, la cascada de América Latina y la del Caribe, la de América Latina muestra un incremento, realmente una estabilización sin mejoría en cuanto a las nuevas infecciones o a mortalidad. Eso preocupa mucho porque tenemos que como región actuar intensamente para conseguir una mejoría en estos parámetros. Aquí tenemos la cascada, y esta es otra gran preocupación que les vuelvo a repetir, la cascada pediátrica comparada con la cascada de adultos en Latinoamérica y a nivel global. Lo que nosotros podemos ver aquí es la cascada pediátrica que es bastante menos, se cumplen mucho menos las metas que en adultos. Entonces, ¿qué está pasando con nuestros niños y con nuestros adolescentes respecto al tratamiento? Otra cosa importante son las personas con diagnóstico tardío en América Latina y el Caribe, que llegan realmente al 25% a pesar de una mejoría discreta que ha ido dándose en los últimos años.
Esto pues ya lo trató el taller latinoamericano de VIH. Si nosotros hablamos de menos de 200, estamos hablando aproximadamente de un 28%, pero si hablamos de menos de 350, esto supera el 50%, lo cual quiere decir que la presentación tardía sigue siendo un problema importante en Latinoamérica. Por eso los objetivos para 2030 son bastante ambiciosos y nosotros tenemos que trabajar todos conjuntamente para lograr conseguirlos. Así, el 95% de personas tratadas, 200.000 infecciones nuevas entre adultos por año y cero discriminación son los objetivos que se ha planteado en Lucida para el 2030. Una de las políticas que sería importante implementar, ya hablando directamente del grupo de adolescentes y de mujeres, del autotesteo. Desgraciadamente, esta gráfica, que fue un estudio presentado recientemente, lo que nos muestra es que no existe política pública respecto al autotesteo en el Caribe, por eso está 0%, pero no existe política pública tampoco suficiente en Latinoamérica, que apenas tiene un 6% de intentos de política respecto al autotesteo. Cuando nosotros hablamos también de cómo lograr realmente incidir en la epidemia de VIH, nosotros tenemos que hablar de los objetivos de desarrollo sostenible. Y cuando nosotros vemos esta diapositiva que muestra que si nosotros conseguimos solamente 4 de los objetivos de desarrollo sostenible, el grupo de adolescentes disminuye su mortalidad entre 38% a 9%, pues estamos muy claros en que reducir la pobreza, la discriminación, mejorar todo lo que es educación, el hambre y la insalubridad, tienen que ir acompañando los procesos por los cuales nosotros hagamos prevención de VIH. Por eso siempre hablamos, y ha hablado el doctor Lopardo y la doctora Cabrí, de la necesidad de prevención combinada en adolescentes y mujeres jóvenes. Esto tiene que ser un paquete de prevención, y en este momento las brechas más importantes son las adolescentes y mujeres jóvenes y sus parejas sexuales, que realmente necesitan una prevención combinada que incluya dotación de condones, que incluya anticoncepción adecuada, que incluya acompañamientos en el embarazo, que incluya un tratamiento que de alguna manera sea mejor, con posibilidad de adherencia, con menos tabletas al día, y también tratar infecciones oportunistas y enfermedades de transmisión sexual. O sea, todo este paquete debe ser ofrecido a los adolescentes desde el testeo hasta el momento de la vinculación al sistema para tratamiento, y también a las mujeres jóvenes y sus parejas sexuales. Solo así conseguiremos mejorar la situación en América Latina. Aquí tenemos nosotros una representación de lo que ocurriría si un adolescente acude a un servicio de salud. El adolescente acude con todo su background, con todo lo que él es, que puede ser un trabajador sexual que requiera necesariamente acompañamiento, dotación de condones y PrEP. Puede ser también un usuario de drogas intravenosas que requiera sustitución de opioides y PrEP. Puede ser una mujer embarazada que requiera acompañamiento en su embarazo. Puede ser una mujer joven que requiera orientación en PrEP y distribución adecuada de condones, y también un empoderamiento para el uso de condón. Así tenemos que hablar de que el adolescente, cuando llega a un servicio de salud, llega con todas sus condiciones previas y puede pertenecer a cualquiera de estos grupos, y por lo tanto necesita un abordaje, como ya lo dijeron los doctores, realmente combinado de la prevención. Aquí nosotros tenemos lo que habíamos hablado, de que solamente cuando logremos un mejor acompañamiento, mejoraremos el hecho de que los niños y adolescentes de nuestra región sean indetectables. Aquí la diferencia entre adultos y niños respecto a indetectabilidad es bastante grande. También lo que nosotros podemos ver es que sí ha habido un incremento en la dotación de recursos para las regiones. Desgraciadamente, este incremento no ha sido suficiente y estamos todavía lejos de las proyecciones que se habían planteado por los organismos internacionales y por los gobiernos locales respecto a aumentar fondos para el tratamiento del VIH y su prevención.
Si nosotros estamos hablando del condón, nosotros vemos aquí dos realidades diferentes, la que ocurre realmente y la que debería ocurrir para una reducción importante de nuevas infecciones, porque por el histórico uso adecuado o inadecuado del condón. Aquí tenemos nosotros tres curvas diferentes. La que ustedes ven en rojo sería la curva ideal para que se cumplan las metas planteadas. La que ustedes ven en celeste claro es a donde se quiere llegar lo más pronto hasta el 2030, y lo que se ve en azul es la realidad respecto al uso del condón. Como ustedes pueden ver, con cada una de estas tres curvas hay diferencias importantes en lo que se reduce de nuevas infecciones con el uso del condón. Otra cosa que realmente alarma es el hecho que de mujeres entre 15 y 49 años de edad que han demandado por planificación familiar o que han pedido planificación familiar adecuada, menos del 40% de los países han dado una respuesta adecuada para sus mujeres. Como se ven aquí en estos ejemplos en los cuales nosotros lo que podemos ver es que la planificación familiar con métodos que satisfagan tanto a las mujeres como su necesidad no es suficiente a nivel mundial. Otro estudio bastante importante que nos demuestra la necesidad de un cambio en la legislación es este que aborda 65 países y el hecho de la necesidad de que el padre autorice los servicios de VIH a sus hijos adolescentes. Lo que nosotros podemos ver es que todo lo que está en verde son los países que no piden autorización para el padre, y lo que está en amarillo sí. Eso significa que existe un gran número de países que requieren del padre para obtener una anticoncepción adecuada, test de VIH, autotesteo, tratamiento y PrEP. Entonces, mientras estas leyes no se corrijan, no se cambien, es difícil que los proveedores sean libres de ofrecer, por ejemplo, PrEP a los adolescentes mientras esta legislación esté vigente. Aquí nosotros tenemos estudios de adherencia realizados en Sudamérica que no son tan recientes, pero sí nos muestran que la adherencia al tratamiento antirretroviral siempre es menor al 60% en todos los países. Y aquí tenemos estudios que muestran, por ejemplo, en Brasil, una adherencia inferior al 30% en los adolescentes. Esto demuestra que tenemos que trabajar intensamente en la adherencia si queremos conseguir una mejoría en lo que es supresión virológica, pero también si queremos conseguir realmente prevenir VIH. ¿Y por qué? Porque también es importante ver aquí que en Asia y África sigue siendo un problema grave la discriminación, pero no nos quedamos lejos en Latinoamérica. Desgraciadamente tengo que comentar al grupo de Colombia, que Colombia es en Latinoamérica el país en el cual en el informe GAM los adolescentes refieren prácticas discriminatorias en el sistema de salud y en general discriminación por sexo, discriminación por tendencia. Entonces, eso es importante corregir en los países de Latinoamérica lo más pronto posible. Si nosotros estamos contextualizando la circuncisión, lo que nosotros vemos aquí es que ha habido una mejoría en el grupo de adolescentes de 15 a 19 en la circuncisión voluntaria. Y esto es importante, es un logro importante para la región y también para los países. Pero esto pues no se corresponde con lo que está ocurriendo respecto a enfermedades de transmisión sexual. En esta diapositiva nosotros podemos ver los estudios presentados en forma global respecto a enfermedades de transmisión sexual, en el cual se ve un incremento en sífilis, un incremento en herpes y una disminución moderada en clamidia y gonorrea, lo cual significa que todos hemos visto en nuestros países un reconocimiento en la aparición de enfermedades de transmisión sexual. Esto pues tenemos que analizarlo profundamente y saber también que está relacionado directamente con el uso de métodos de barrera también. Aquí tenemos el tema de mortalidad. Como ustedes ven claramente, existe un descenso importante de la mortalidad por VIH en niños, lo cual no ha ocurrido en adolescentes, que tienen una curva relativamente estable, y esto preocupa. Y, por ejemplo, solamente les traje un país que es México, que muestra entre 1990 y el 2019
un incremento sorpresivo para los mexicanos de la mortalidad. Y realmente pues las explicaciones son varias, generalmente programáticas, y esto tiene que haberse profundizado pues con la pandemia. Entonces, haciendo un análisis global, entre 40 y 50% de todas las nuevas infecciones en el mundo se estima que ocurrirán en poblaciones claves, trabajadoras sexuales, hombres que tienen sexo con hombres, personas que se inyectan drogas y las personas transgénero y sus parejas sexuales. Los grupos de población clave en el 2020, ¿no es cierto? Y los, por ejemplo, clientes de las trabajadoras y trabajadores sexuales, los HCH y sus parejas sexuales, representan el 65% de las nuevas infecciones por VIH a nivel mundial. Pero lo que preocupa son las adolescentes y mujeres jóvenes que representan 1 de cada 4 nuevas infecciones, por ejemplo, en el África subsahariana. 3 de cada 4 niños que viven con VIH no están recibiendo tratamiento antirretroviral. Y los prisioneros son mucho más vulnerables, pues ya sabemos que este grupo básicamente en combinación VIH, tuberculosis y hepatitis B y C, hasta 50 veces más. Entonces, los programas de reducción de riesgo para trabajadores sexuales y para HSH no son suficientes y tenemos que trabajar en esto a nivel mundial. Muchos países también restringen el acceso a los servicios de VIH o de salud para inmigrantes, lo cual tiene que ser corregido en esta época de masivas inmigraciones, ¿no es cierto? Y también es importante trabajar, como había dicho la doctora Calvi, con la población transgénero, que tiene 49 veces más probabilidades de contraer VIH, porque sabemos que el riesgo es 35 veces mayor entre personas que se inyectan drogas, 34 veces mayor en mujeres transgénero, 26 veces mayor en trabajadoras sexuales y 25 veces mayor entre hombres que tienen relaciones sexuales con hombres. Como conclusión, también podemos decir respecto a epidemiología que cada semana alrededor de 5.000 mujeres jóvenes de entre 15 y 29 años de edad contraen la infección por VIH. Y estas mujeres, más de un tercio, el 35% en algún momento de su vida, han sufrido violencia físico-sexual dentro de la pareja o violencia sexual fuera de la pareja en algún momento de su vida. Cuando hablamos de PrEP, tenemos una ligera mejoría a nivel global, pero bastante lejos, como ustedes pueden ver ahí, el target o la meta en el 2020 no se cumplió y como está la tendencia, no se espera que se cumpla, tenemos que trabajar en esto intensamente. Para eso, como ya han mostrado mis colegas, no me voy a detener, existen ya guías específicas del CDC, pues del EACS y la guía de OMS. Las 3 guías trabajan básicamente en el tema de adolescentes y adultos que necesitan ser informados de PrEP en general, todos los que tengan VIH, pero también específicamente todos los que tengan, quiero decir, riesgo de contraer VIH, pero específicamente las personas con parejas sexuales positivas, las personas que tengan más de 2 parejas sexuales, las que hayan tenido infecciones de transmisión sexual, como lo dice el CDC, tienen que ser informadas de la posibilidad de prevenir con PrEP el contraer el VIH. Cuando nosotros estamos hablando de EACS también, básicamente son guías que hablan de población en alto riesgo de contraer VIH. Y cuando hablamos de la OMS, pues OMS siempre incluye el tema de hablar de PrEP dentro de un paquete de prevención combinada. Entonces, es importante decir que ya las guías, pues, especifican claramente qué regímenes han sido probados mediante estudios clínicos fase 3, que han sido probados de que sirven como PrEP, por ejemplo, en hombres que tienen sexo con hombres y mujeres con un clíris de creatinina mayor a 60 mililitros por minuto, pues doble terapia con tenofovir y tricitabina. Cuando hablamos de TAP, excepto mujeres, claramente los que tengan clínicas de creatinina sobre 30, y pues ya se incluyen las inyecciones cada 2 meses
como probadas para adultos y adolescentes, y que eso es parte de lo que teníamos que hablar en esta conferencia. Mayores de 35 años es una de las opciones probadas realmente que tenemos que empezar a considerar en los países, a pesar de que la mayoría de países de Latinoamérica no tienen todavía a disposición las drogas de larga acción para prevención de VIH. La PrEP se usa poco en adolescentes y adultos jóvenes. Por ejemplo, aquí nosotros podemos ver globalmente los usuarios de PrEP en Estados Unidos, y lo que podemos ver es que solo el 14% de los usuarios de PrEP son adolescentes, a pesar de que el 21% de los nuevos diagnósticos de VIH en este mismo país son adolescentes, lo cual significa que existe una brecha importante en PrEP en adolescentes en países desarrollados, no se diga aún en nuestra región. Y básicamente, ¿por qué? ¿Por qué ocurre esto? Porque hay barreras de los proveedores para proporcionar PrEP, pero son barreras que a veces están causadas por temas legales, como ya vimos, en los cuales la legislación no permite proporcionar PrEP sin un consentimiento informado del padre para que el chico pueda recibir terapia preventiva. Entonces, todo esto ya expusimos y es importante cambiar, y es parte de las estrategias o metas de UNOCIDA para el 2030. En esta revisión sistemática y de sistemática y metaanálisis, ¿no es cierto? Lo que nosotros podemos ver aquí es que la adherencia a PrEP en adolescentes y adultos jóvenes es bastante baja, y tenemos que trabajar con intervenciones para dar soporte a adherencia a PrEP en adolescentes y adultos jóvenes. Estas intervenciones básicamente son tecnológicas, incluyen, por ejemplo, gamificación, ¿no es cierto? Porque en la mayoría de los casos los adolescentes no acceden, porque no tienen realmente servicios integrados para ellos. En todas las razas, la mayoría de usuarios de PrEP son hombres. Estoy ya abordando la situación de las mujeres, y también vemos que en los ensayos de fase 3, realmente la eficacia de PrEP oral diaria para mujeres es mucho menor que la eficacia que se da en hombres. Esta gráfica nos muestra claramente la disminución en eficacia en mujeres respecto a doble terapia bioral diaria y respecto a población masculina. Entonces, esto con esta diapositiva que tenemos aquí de 2 estudios clínicos nos muestran que si mejoramos la adherencia, también la eficacia va de la mano. Entonces, conseguir mejorar la adherencia en mujeres es muy importante. También es importante saber que las guías no aceptan o no recomiendan la PrEP a demanda para mujeres, y también el TAF para mujeres todavía no ha sido estudiado adecuadamente. Todo esto por consideraciones anatómicas del tracto genital femenino respecto a contraer con más facilidad de infección, y consideraciones farmacológicas de los fármacos que se utilizan. En cambio, tenemos ya, y se ha hablado ya del anillo, por ejemplo, de dapivirina, y los estudios específicos que son alentadores, pero todavía no han sido acogidos por la mayoría de los países y aún por la FDA. Pero sí es importante que OMS acogió pues el anillo de dapivirina muy precozmente, y lo está recomendando como parte de un paquete de prevención combinada. Aquí tenemos 2 estudios de anillo de dapivirina, el DREAM y el HOPE, que ya trabajó con usuarias que fueron o continuaron negativas después de los primeros estudios como RING y SPIRE. Entonces, estos estudios mostraron que mientras mejor es la adherencia, mejor se consigue la eficacia en mujeres con anillo de dapivirina. Y para terminar, y ya han hablado pues de esto, ¿no es cierto?, es importante presentar los estudios que demuestran que si hacemos un estudio fase 3 entre cabotegravir para PrEP en mujeres y terapia oral diaria con 2 fármacos, se consigue superioridad clara en las que utilizaron cabotegravir,
Y pues esto es importante cuando el criterio de valoración principal era incidencia de VIH, lo que demuestra que hay menos casos de VIH en las mujeres que recibieron cabotegravir. La adherencia también es bastante mejor en las mujeres que utilizaron la inyección de cabotegravir respecto a la terapia oral. Por eso tenemos aquí esta secuencia de qué se recomienda en mujeres jóvenes y en mujeres heterosexuales y básicamente qué no se recomienda, como ya hemos comentado durante la charla. Como conclusiones, se requieren recursos innovadores para conseguir las metas programáticas para adolescentes y mujeres jóvenes. Hasta el momento las brechas son muy importantes. Estudios recientes muestran que recursos innovadores como anillo de rapidina tienen resultados alentadores, ¿no es cierto?, en prevención de VIH en mujeres jóvenes, todo relacionado directamente a adherencia. Los estudios fase 3, comparando cabotegravir con el uso de tenofovir más emtricitabina, mostraron un riesgo más bajo de nuevas infecciones en mujeres jóvenes para cabotegravir. Y se debe recurrir, como dijo la doctora Cabría, a recursos innovadores para conseguir mejor adherencia en adolescentes. Pero la oferta de servicios debe ser diferenciada, con dotación suficiente de condones, prevención de violencia de género y atención adecuada de embarazo en adolescentes. Estos son elementos de atención integral que mejorarán la situación para adolescentes y mujeres. Muchas gracias. Doctora Celi, muchísimas gracias.